muchísimas gracias. Quiero darle las gracias al colectivo de 24 Ideas que Laten por la invitación, por haber hecho este evento, por este interés profundo acerca de estos temas que a todos nos interpelan profundamente. Y bueno, hoy les he traído una presentación. Esto hace parte de un tipo de pensamiento que podemos denominar pensamiento ambiental. El pensamiento ambiental, por no decirle filosofía ambiental, emerge en diferentes partes del mundo, pero particularmente hay una escuela latinoamericana muy interesante de pensamiento ambiental y a la que yo más me inscribo y dentro de la cual hace parte esta presentación es un grupo de pensamiento ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Yo soy colombiano, sede Manizales, que se llama el Grupo de Pensamiento Ambiental. Y bueno, he denominado esta charla de una manera epistemológica, darle cuerpo un poquito a todo esto que hemos venido hablando, dominar o inscribirse en la naturaleza. Para comenzar es importante ver el origen, rastrear el proceso de este proceso catastrófico en el cual nos encontramos todos y que de alguna manera podemos establecer de una manera muy particular. Esta es una etapa que se llama la modernidad. La modernidad se caracteriza por muchos procesos, pero durante el siglo XVI comienza una nueva época en Europa que justamente a la postre se tornaría global y hace parte de un proceso de significaciones, de la forma como nosotros nos ubicamos y estamos en el mundo, que permea nuestros lenguajes y nuestras formas de comprensión de la realidad. Esta época de la modernidad se caracteriza por muchísimas características, valga la redundancia, pero quiero concentrarme en un aspecto particular, y es que el mundo desde esta época comienza a ser percibido como un objeto, y esto es algo que no estaba antes en la historia de las otras culturas, que el mundo, nosotros pudiéramos alzarnos y ver el mundo de una manera distanciada, como si fuera una cosa, como si fuera un recurso. Desde este momento, la determinación de todas las cosas, de todo lo existente, empieza a percibirse de acuerdo a su utilidad y hacia las posibilidades de explotación. Todas las cosas se valoran en la medida en las cuales sirven justamente para provecho de los seres humanos. Pero hay una cosa también importante, y es que al mismo tiempo que el mundo empieza a ser percibido como un objeto, el ser humano empieza a concebirse a sí mismo como un sujeto. El único sujeto sobre la faz de la Tierra y sobre la cual se representa la totalidad de lo existente. Él pasa a estar en el centro y todas las cosas empiezan a concebirse en función de él. Esto es lo que de alguna forma llamamos el antropocentrismo también, de lo que han venido hablando en las otras charlas. El ser humano puesto en el centro del mundo y todas las cosas puestas para su servicio y para su provecho, pero finalmente también y sobre todo para su codicia. La objetivación del mundo es el proceso más importante que caracteriza la modernidad y en el cual podemos leer la crisis ambiental en la cual nos encontramos, en donde la naturaleza es cosificada. Y esto se traduce en el ilimitado poder de cálculo, de planificación, de control, de dominio de los seres humanos sobre su entorno natural. A partir de este periodo, hasta nuestros días, inician las pretensiones de la dominación técnico-científica de este planeta vivo que habitamos. Así como los muestran estas imágenes, son performance de dos artistas canadienses, Robert y Chana Parker Harrison. Nos hemos puesto unas alas y hemos ido volando hacia el imperio de la razón, un imperio de la razón desprendido totalmente de las raíces, de las urdimbres de las tierras, y alzamos vuelo para pensar no desde la tierra, no desde las bases del suelo a las cuales pertenecemos, sino que vamos y volamos a las alturas de una razón metafísica. Porque desde este periodo el sostén de las certezas
reposan en las verdades provistas por la ciencia y por la técnica, por las cuales desde ese momento la naturaleza estará sometido a las leyes de la razón. Pero es una razón instrumental, una razón que está puesta al servicio para la explotación científico-técnica del mundo. Como dice el filósofo mexicano Enrique Leff, el conocimiento ya no solo nombra y describe la realidad de una manera objetiva, sino que la ciencia y el conocimiento que se hace en estos lugares, en estos centros de investigación, en las universidades, en contubernio con el capital, el gran dinero, este conocimiento empieza a trastocar lo real, empieza a transformar ese mundo que pretendían conocer. El conocimiento interviene en la naturaleza. ¿Y cómo interviene en ella? Recodificándola, capitalizándola. Todo termina siendo parte de esta idea de la mercantilización. Hablamos de capital natural, de recurso natural. Estos lenguajes hacen parte del proceso de la capitalización, una sobreeconomización, en la cual la naturaleza simplemente se vuelve un recurso útil y disponible para la producción y para el crecimiento económico sin límites. Vemos también en esta litografía cómo estamos produciendo de una manera corporativa en una tierra que ha sido devastada. Porque, como decía, esta actividad científico-técnica en contubernio con la actividad, con el leviatán financiero, termina vaciando el mundo y lo termina convirtiéndolo en un sistema de cálculo y de representación. Terminamos subyugando la tierra y la convertimos finalmente en una bodega de recursos que podrá ser saqueada para siempre, en una bodega de acervos, en un objeto dirigible, en un depósito de materias primas que para la explotación económica que simplemente se concibe como un insumo que entra al proceso productivo, pero también como un sumidero de desechos. Aquí tenemos este tipo de producciones de minería a gran escala en donde terminamos devastando y desertizando las urdimbres de la vida. Pero la relación destructiva, en vez de detenerse, en vez de parar, en vez de encontrar otras formas de habitar esta tierra, encuentra métodos cada vez más sofisticados para continuar socavando los últimos reductos de los elementos útiles para la valorización económica. Pensemos nomás en el fracking, en la cual encontramos cada vez más formas para romper la piedra dura y socavar las últimas reductos de minerales, de energía útil para el proceso de la acumulación económica en el último suspiro de la tierra. La desolación de una naturaleza amputada no es más que una consecuencia de una manera de vivir que desconoce el hecho de sabernos hijos de la tierra, de que la tierra es nuestra madre y a ella pertenecemos. Y de haber construido finalmente una civilización totalmente desligada de las certidumbres ecosistémicas. Podemos hablar mucho, yo quisiera que viéramos el siguiente video en donde esto se ve de una manera muchísimo más clara. ¿Sí tiene sonido? Creo que no va a tener sonido. A ver. Bueno, creo que no va a sonar. Bueno, ahora lo ponemos. Nuestra civilización finalmente ha reducido todo lo existente a mercancías y ha terminado concibiendo todas las cosas como vulgares recursos naturales, como commodities que entran finalmente a la cena para satisfacer las necesidades y las ambiciones de los seres humanos. Y hemos finalmente resignificado el mundo como una existencia, como una reserva, como simplemente una cosa que entra al recurso, al proceso productivo como valor de cambio. Todo al final pasa a ser parte de las existencias entendidas como las reservas finales. Inclusive pasamos también
hacer parte de la existencia los seres humanos. La productividad sin límites finalmente no hace más que producir la desecación, la pérdida de la tierra, la desertización, el anonadamiento de las fuerzas vitales de las cuales necesitamos para continuar permaneciendo. Este es un ejemplo claro en esta imagen de cómo el agroextractivismo socava las urdimbres de la tierra. Este es un proceso en donde antes estaba uno de los bosques con mayor biodiversidad del mundo en el Cerrado brasileño y ha sido mutilado, amputado para producir monocultivos de soya transgénica en un proceso, en una agricultura, si es que se le puede llamar a esto agricultura, un agroextractivismo sin seres humanos y en donde lo que importa finalmente es el valor de cambio, la acumulación del dinero, mientras todo termina siendo convertido en negocios. La tierra la hemos convertido en un depósito de energía. Las fuerzas celestes de la tierra finalmente la volvemos en un depósito. Y como decía Nietzsche en una sentencia premonitoria de la crisis ambiental, el desierto crece. El desierto crece y ese es el proceso en el cual nos encontramos todos, viendo cómo crece y crece la desertización y cómo se roen las fuerzas vitales. La tragedia de la civilización occidental justamente trata de la idea de haber puesto la razón al servicio del saqueo, de la extracción, del dominio. Estos pozos de petróleo en California bien ilustran este fenómeno. Ahora el Estado está pasando la sequía más grande de toda su historia por haber puesto el servicio a la orden de la explotación sin límites y sin conmiseración. Lo que vivimos en esta crisis ambiental es una crisis de cómo habitamos la tierra. La pregunta de fondo, y quiero que la observemos con detenimiento, es la pregunta de cómo nosotros estamos habitando esta tierra. Porque esta crisis ambiental bien puede leerse como una crisis del deshabitar, una crisis de una manera en donde nos hemos olvidado de la tierra que somos y hemos trepado hacia las ideas de una razón separada de la inmanencia, del suelo en el cual moramos, pero que hemos olvidado. Es un olvido de esta tierra sagrada, de esta tierra a la cual pertenecemos. Y la racionalidad moderna, de la que hemos venido hablando, trata justamente de esta creencia de que podemos dominar todos los sectores del mundo, hasta volverlos transparentes, podemos conocerlos y después intervenir sobre él. Pero, como también decía el pintor Francisco Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Monstruos como en el Frankenstein de Mary Shelley, en donde lo que hemos creado en esta forma de habitar la tierra son residuales monstruosidades. Monstruos como esta contaminación con níquel, como esta forma de haber construido una sociedad, una civilización que va en absoluto desastre y en franco proceso de colapso. La naturaleza termina siendo transformada, pero transformada de una manera muy particular, y es que termina siendo transformada en una transformación estética de acuerdo a la imagen fabril procedente de la industria, en donde se separa lo inútil para el valor de cambio y se deja únicamente lo útil, el recurso útil para la valorización del capital. Y entonces, si ustedes ponen cuidado, vamos a encontrar estas planicies, estos paisajes chatos, en donde predomina la línea recta, en unas figuras ortogonales, como la geometría euclidiana. Y ese no es el lenguaje de la naturaleza. Hemos puesto un lenguaje que procede del pensamiento lineal de la industria y no del proceso cíclico de la naturaleza. En el problema de fondo está que el orden social, el orden de nuestra civilización, como hemos construido nuestro mundo, no está acoplado con el orden de la naturaleza. Va por una racionalidad económica y lo que importa es la obtención de la ganancia y no inscribirnos dentro de sus tramas de vida.
El orden de la naturaleza va por un lado, pero la civilización ha construido un orden por otro lado. Y esto es lo que genera este tipo de paisajes del progreso, paisajes del desarrollo. Y como lo muestra esta litografía del pintor Escher, llamada Encuentro, lo que requerimos justamente, si nos hemos alejado, si estamos en este momento en los extremos, lo que necesitamos es un reencuentro en esa forma como nosotros habitamos la tierra y el lenguaje de la naturaleza, lenguaje que no es el lenguaje de la explotación, como hemos construido nuestra civilización, sino consiste en otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje de la tierra, como dice un filósofo, José Luis Pardo. Y para entender, para generar este encuentro, necesitamos comenzar comprendiendo lo que hace que la vida sea vida. Y en ese estricto orden, primero comenzamos entendiendo lo que hace que la vida sea vida, para luego imaginar cómo inscribir la habitación humana a la naturaleza. Y para eso es importante empezar a entender, bueno, entonces, ¿qué es la vida? Aquí quiero remitirme a la conceptualización que hacen dos biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, cuando dicen, bueno, lo que diferencia a una unidad viva de una unidad muerta, como una piedra, como una roca, como un robot, como un automóvil, es que los seres vivos, a diferencia del robot, del carro, de la piedra, tienen una capacidad que no pueden hacer los demás, y es su capacidad de regenerarse desde su propio interior, regenerarse autónomamente. Los seres vivos, justamente, dicen estos biólogos, se caracterizan porque literalmente se producen a sí mismos. Luego, ¿qué es la vida? La autonomía a regenerarse a sí mismos es la capacidad que tienen todos los organismos vivos, que no tienen los organismos muertos. Bueno, si entendemos esto además hace parte de un proceso cíclico, en donde, como estas manos que se están dibujando de Escher, es un proceso en donde las unidades vivas se dibujan a sí mismas en un proceso cíclico, en un proceso de autocreación permanente. Bueno, ahora sí, si entendemos esto, si entendemos el proceso de la autonomía, si entendemos el proceso cíclico de la regeneración autónoma de la vida, podemos entender las raíces del problema ambiental. ¿Cuál es? Y es que la vida opera en un sistema circular, en un sistema cíclico de autogeneración, de regeneración constante. Pero, de una manera esquizofrénica, la economía y los sistemas de producción de nuestra civilización son lineales. Son lineales. Hay un proceso en donde se extraen, se fabrican, se transforman recursos, se consumen y se generan en un proceso de un desecho. La tierra se vuelve un sumidero de desechos. Y bien, si la vida nos habla en términos de la ciclicidad, la economía ni los símbolos de la cultura pueden ser lineales en sus procesos de intervención. No si no queremos socavar las urdimbres de vida de las cuales necesitamos para permanecer. Una producción y un consumo lineal que no regresen al punto de partida, que no se integren constantemente a la tierra en un flujo continuo de eterno retorno, es absolutamente incompatible con la reproducción de los entramados de vida en el planeta. Ejemplos abundan. Aquí simplemente presento estas minas a cielo abierto, como esta mina de cobre, pero los ejemplos de la devastación y de la forma como pensamos linealmente y no integrándonos a los ciclos de la naturaleza, se reflejan en todos estos paisajes de la desolación. Los ecosistemas se organizan autónomamente, como les he venido diciendo acerca de cómo se reconceptualiza la vida, en un proceso que no es lineal, y la posibilidad de que el sistema siga reproduciéndose depende justamente de que esta circularidad sea mantenida. Esto, por supuesto, ha sido entendido por muchísimos pueblos a lo largo y a lo ancho de la faz del planeta en formas de inscripción a la naturaleza, que no es la inscripción de nuestra modernidad inhabitable. Y justamente este es el principio clave de la habitabilidad, ya que quiero hacer una
pequeña mención, y es que a mí no me gusta el concepto de la sustentabilidad ni de la sostenibilidad, por un criterio acerca del origen de donde vienen estos conceptos, acerca de que se terminó diciendo tanto de lo mismo que al final es una palabra vacía, que no dice nada, pero también por el lugar de enunciación de donde se originaron estos discursos, en donde la sostenibilidad o la sustentabilidad finalmente es una manera para crear un capitalismo más amigable con la naturaleza sin atender las condiciones de la crisis ambiental. La idea es cuidar el futuro del crecimiento económico y de la acumulación del capital y no de la naturaleza. Aquí quiero nombrar otra palabra que me parece más útil cuando ponemos el acento en la idea de que nosotros tenemos un problema en el habitar. De nuevo, ahora, si entendemos esta idea desde la habitabilidad, podemos comprender, y todo lo que hemos hablado, entendemos que el principio clave de la habitabilidad consiste justamente en transformar los ecosistemas acoplándonos a sus ciclos, a los ciclos de la naturaleza. Y ello implica atender una única restricción que hace la naturaleza y que inexorablemente debe respetarse. ¿En qué consiste? En que toda acción está permitida, salvo que no se impida la integridad que necesita la vida para continuar haciéndose autónomamente. Vamos a un caso muy particular, pensemos en una célula cancerígena. ¿Por qué una célula es cancerígena? En un momento la célula cancerígena, dice Francisco Varela, empieza a hacer oídos sordos a una única ley que le ha puesto el sistema, y es no socavar el sistema del cual necesita para que la célula siga viviendo. Y la naturaleza hace oídos sordos a la comunicación con todo su entorno y empieza a crecer abruptamente, de tal modo que al final el órgano y el organismo muere. Pues bien, nosotros, nuestra civilización, como una célula cancerígena, estamos irrespetando esa única ley que impone el ecosistema, y es de inhibirse, de romper la integridad del substrato que necesita todo el sistema para continuar haciéndose autónomamente. Y esto, si es una única ley, la que está prohibida, implica que la creatividad humana para la intervención y la innovación técnica son caminos que están abiertos. No se trata de abstraernos y de pensar en una naturaleza virgen, en una naturaleza prístina. De lo que se trata es de acatar esa única norma que se pone, y es no impedir la reproducción circular de los entramados y de los complejos entramados de vida del planeta que habitamos y que nos habitan. Como dice el filósofo ambiental Augusto Ángel Maya, la solución al problema ambiental no consiste en no transformar, sino en transformar bien. Y para transformar bien hay que comprender estos ciclos de la naturaleza. La agroecología, finalmente, en la que trabajamos desde muchos sectores, yo trabajo en Ecosur y tenemos un grupo de agroecología, es una de estas formas en donde comprendemos y en donde increpamos el modelo industrial de la producción de alimentos y pensamos en esta otra forma de la agroecología como una forma ecológica de comprensión de las formas de las interacciones en el ecosistema y cómo las culturas se inscriben en su interior. Y esto no se basa desde un proceso nuevo, sino que se basa justamente en estas múltiples formas de habitación, de técnicas que han sido construidos por los pueblos por la ancestral fórmula de la prueba y el error, en las cuales los pueblos, en muchos lugares, pero particularmente en el sur global, han entendido cómo integrarse a los ciclos vitales sin depredar el entorno, como ocurre en este tipo de terrazas y de múltiples técnicas que existen con la habitación humana. Y ello justamente ha ocurrido porque sus modos de transformación ecosistémica consiguieron adecuarse a los procesos cíclicos propios de la organización de la materia viva. Y aquí de nuevo hablamos de los ciclos de energía, como muy bien hablaban en la charla pasada, y los ciclos de la materia. Finalmente, volvemos a insistir, muchas comunidades han comprendido la manera de insertarse a los bucles ecosistémicos para habitar en sus territorios en coexistencia con la biodiversidad. Aquí en México tenemos el caso de las milpas,
en un solo ecosistema, en un solo agroecosistema de milpa, pueden coexistir hasta 54 especies de animales y plantas en un proceso no de desecación, no de extracción, no de un monocultivo, sino de la diversidad biocultural para inscribirnos en la naturaleza y para imbricarse armónicamente a la circularidad de la naturaleza. Vuelvo de nuevo para finalizar a la pregunta a la cual comencé. Tenemos dos caminos: o continuar dominando la naturaleza, seguir este rumbo suicida moderno en el cual estamos encausados, o por el contrario, atender el ritmo de la naturaleza y adecuarnos a él. Esto es una condición de la cual depende la supervivencia de la humanidad en el planeta. Los invito a que veamos, este es un libro en el cual pues trato muchos de estos temas, está disponible en internet, se llama Utopías en la Era de la Supervivencia, publicado por la editorial Itaca, y que está en PDF, pueden ponerlo en Google, pueden descargarlo si están interesados en estos temas, pero pues también vamos a tener ahorita, según entiendo, un pequeño espacio si alguien quiere dialogar un poco más. Muchísimas gracias.